Bueno, continuando con la unidad 2, como ya vimos lo que era el paciente, pirámide de Maslow, grupos específicos, historia clínica, vimos cómo es la parte arquitectónica de un quirófano y cómo está conformado dentro del quirófano. Entonces, sabiendo todo eso, ahora lo que tenemos que saber cuál es el personal que trabaja dentro de ese quirófano. Entonces estas diapositivas lo que van a explicarle es todo el personal que van a encontrar cuando ustedes vayan a hacer las prácticas al quirófano del Hospital San Luis. Bueno, cada hospital y cada quirófano tiene un manual de procedimientos. Estos manuales de procedimientos lo que indica es cómo se van a realizar ciertas cirugías y tiene normas y políticas de quirófano. Esto es un protocolo que lo elabora cada quirófano de cada hospital y en ese protocolo, en base a ese protocolo, es donde se tiene que guiar todo el personal que trabaja en él, donde habla de cómo trabajar y establecer responsabilidades a cada empleador. El número y tipo de personas de la planta, o sea, del área quirúrgica, depende del tamaño del hospital y del área quirúrgica y de la cantidad de quirófanos y operaciones que se realicen. Por ejemplo, no es lo mismo la cantidad de personal que va a haber en un área quirúrgica que tenga un solo quirófano a, por ejemplo, el área quirúrgica del Hospital San Luis que tiene 6 quirófanos. El jefe de quirófano es el responsable de supervisar actividades clínicas y profesionales del departamento. El jefe de quirófano en realidad es el responsable de decidir la programación de las cirugías. Por ejemplo, él puede decidir si una cirugía es más urgente que otra cirugía. Decide el horario, por qué una cirugía se realiza a las 8 de la mañana y por qué otra cirugía se realiza más tarde. Eso lo puede decidir él. Nosotros no nos compete ningún tipo de esa decisión porque no estamos capacitadas para tomar decisiones médicas, porque no somos médicos justamente. Si bien uno puede tener la antigüedad y puede en esa antigüedad aprender muchas cosas, no tiene la potestad para decidir, porque lo único que puede decir es un jefe de quirófano que es de hecho médico. Lo que hace el jefe de quirófano también supervisa las áreas preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias. El área preoperatoria es el área donde el paciente está previo a esperar que le realicen la cirugía. Es donde espera el paciente. Intraoperatoria es el quirófano propiamente dicho, o sea, es donde se realiza la cirugía, y postoperatoria es donde el paciente espera a recuperarse de la anestesia. Como hay un jefe de quirófano, también hay un jefe del servicio de instrumentación quirúrgica. El jefe de quirófano y el jefe de instrumentación quirúrgica actúan conjuntamente, o sea, entre los dos planifican toda el área quirúrgica, o sea, planifican las cirugías, planifican a qué quirófano van a ir, planifican qué cirugía va a ingresar antes. Y bueno, el jefe de instrumentación quirúrgica es el encargado de tareas organizativas y administrativas. Él es el que se encarga de que haya personal de instrumentación, que sea la cantidad necesaria para la cantidad de operaciones o cirugías que se van a realizar en el día, que haya la cantidad de personal necesario en los diferentes turnos, de acuerdo a la cantidad de trabajo que va a haber, que la aparatología y todo lo necesario para realizar una cirugía esté en condiciones. Si hay algo que no funciona, inmediatamente da aviso. Es el encargado de que el personal de limpieza realice las tareas como debe realizarlo, porque si el quirófano no se limpia correctamente puede producir infecciones, y es el encargado de que el área quirúrgica funcione correctamente. Entonces actúa en conjunto con el jefe de quirófano, que es un jefe médico, y el jefe de instrumentación quirúrgica trabajan a la par. Uno de los empleados principales del quirófano, que van a ver ustedes muy seguido cuando vayan a hacer las prácticas, es el médico. Obviamente el médico es el responsable de dirigir el equipo quirúrgico durante la operación.
El médico es el que toma la decisión si, por ejemplo, no quiere que un personal esté en esa cirugía, bueno, él puede decidir que ese personal se retire del quirófano, ¿sí? Es el único responsable de lo que suceda en esa cirugía. Por eso, cuando vamos a la parte legal y a los problemas sobre juicio de mala praxis, el principal responsable es el médico, porque él es el que responde por el paciente. Más allá de que después se deslinden responsabilidades y que abarque a todo el equipo quirúrgico, pero el único responsable es el médico. Dentro del área quirúrgica, y depende de la cantidad de cirugías y de quirófanos que se utilicen, va a haber una cierta cantidad de médicos de diferentes tipos de servicios. Vamos a tener médicos de cirugía general, médicos traumatólogos, médicos neurocirujanos, pediatras, cirujanos pediátricos, vamos a tener otorrinolaringólogos, vamos a tener médicos que hacen cirugía maxilofacial, médicos de tocoginecología, bueno, una infinidad de médicos y de servicios, cirugía vascular, cirugía plástica. Bueno, van a haber una infinidad de servicios y diferentes tipos de cirugías. Bueno, en este tipo de cirugías depende la cirugía, el grado de cirugía, si es una cirugía muy grande o una cirugía mínima, es la cantidad de médicos que van a ingresar a ese quirófano. Está el médico que es el responsable, el principal, el médico cirujano, puede haber un primer ayudante y puede haber un segundo ayudante. El primer ayudante por lo general también es médico recibido, cirujano, y el segundo ayudante puede ser un residente de medicina. También dentro de lo que es el sector de medicina de los médicos, vamos a encontrar el médico responsable de la anestesia, que es el anestesista. Este es el médico responsable de la anestesia del paciente y la anestesia va a ser de acuerdo a la cirugía que se va a realizar. Él es el único encargado de suministrar medicación durante el acto quirúrgico. Él me puede pedir que yo haga una medicación para el paciente, pero yo no puedo, porque no estoy amparada bajo la ley para yo pasar o administrar ningún tipo de medicación. El único que suministra la medicación para realizar la anestesia es el médico anestesista. Bueno, los enfermeros en realidad yo los puse dentro del personal del área quirúrgica de quirófano porque en el Hospital San Luis están los enfermeros en la sala de recuperación. Pueden ir a otros lugares el día de mañana cuando se reciban y vayan a trabajar a otros lugares. En otros lugares puede ser que no los encuentren, que no estén los enfermeros dentro del área quirúrgica o del quirófano. Pero bueno, acá en el Hospital San Luis sí están los enfermeros en diferentes tipos de turnos, por lo general a la mañana y a la tarde, y lo que hace el enfermero en la sala de recuperación, que es la sala que se encuentra dentro del área quirúrgica, ¿se acuerda que vimos? El área blanca, el área gris y el área negra. Bueno, son los encargados del preoperatorio y el postoperatorio del paciente. ¿Se acuerdan que en las diapositivas anteriores yo les decía que cuando el paciente ingresaba al quirófano, al área quirúrgica, el primer lugar donde iba era la sala de recuperación donde los enfermeros le tomaban los signos vitales? Una vez que estaba todo en condiciones, el paciente pasaba a quirófano para que le realizaran la cirugía correspondiente. Una vez realizada la cirugía correspondiente, el paciente salía del quirófano y pasaba nuevamente a la sala de recuperación, donde se le tomaban nuevamente los signos vitales y se lograba recuperar de la anestesia al paciente. Una vez que el paciente estaba recuperado y en condiciones, recién ahí se iba
a la sala o al lugar donde estuviera internado. Acá no les puse ninguna explicación porque ya hemos visto lo que es ser un instrumentador quirúrgico, cuáles son las responsabilidades, las funciones que debe tener. Lo nombro así rápidamente, bueno, las funciones de supervisar, controlar, acuérdense que ellos son parte de la planificación, de la verificación de que el material esté en óptimas condiciones para ser utilizado, que todo en el quirófano sea aparatología, funcione correctamente, que todo esté en óptimas condiciones para realizarse la cirugía. El instrumentador quirúrgico, por lo general, suelen ser dos instrumentadores. Uno es un instrumentador actuante y uno es un instrumentador circulante. El instrumentador actuante es el que toma todos los recaudos bajo una técnica quirúrgica para formar parte de la cirugía en sí. Y el circulante es la persona que se queda externa, fuera del equipo quirúrgico, para alcanzarle todo lo que necesiten en esa cirugía, bajo también una técnica aséptica, cuidando siempre de que ese material siga limpio, no se contamine. El personal de limpieza también es un personal que es necesario en el quirófano, es elemental y es sumamente vital que esté en el quirófano, en el área quirúrgica, porque ellos son los responsables de la limpieza de las diferentes áreas del quirófano. Si no estuviera ninguno de los personales de limpieza, no se podría realizar ninguna cirugía y no se podría transitar en el área quirúrgica. Realizan esta limpieza siempre y cuando tomen todas las medidas de bioseguridad, barbijo, guantes y si lo requiere antiparras, que es para cubrir la parte ocular. Ya vamos a ver más adelante en otra de las unidades donde vamos a hablar de bioseguridad, donde vamos a hablar de y explicar un poco cómo también debe realizarse la limpieza del quirófano, porque no es lo mismo la limpieza que uno realiza en la casa que lo que se realiza en el área quirúrgica. Cada quirófano debe tener su balde para limpiar, su trapo de piso para limpiar. No se puede utilizar el mismo trapo con el que se limpia el baño, que se limpia el quirófano. Bueno, son todas medidas que se toman para mantener todo el ambiente en óptimas condiciones para que no existan infecciones. Acá también les coloqué el personal de camilleros de quirófano. Puede existir que no haya camilleros o puede existir que sí haya. Puede haber camilleros internos, o sea, que estén dentro del área quirúrgica, y camilleros externos que estén en la parte de afuera del quirófano, o sea, que son los que se encargan del traslado de pacientes de diferentes salas hasta el quirófano. Estos son los encargados de pacientes críticos, ambulatorios, etc. Los pacientes críticos son esos pacientes que están, por ejemplo, en terapia intensiva. Y los pacientes ambulatorios son los pacientes que les dicen que tienen que venir en el día, van a una sala, se cambian la ropa, se preparan para ingresar al quirófano, ingresan, se les realiza la cirugía, luego vuelven a esa sala, se ponen la ropa de casa y se vuelven a su casa. Esos son los pacientes ambulatorios, los que no quedan internados. En el preoperatorio y en el postoperatorio. Son los encargados del traslado de pacientes en el preoperatorio y postoperatorio. Quiere decir que son los encargados de llevar al paciente previo a que ingrese a cirugía, lo trasladan hacia quirófano, el paciente ingresa a quirófano y luego cuando el paciente ya está en condiciones para retirarse a la sala, se lo llama al camillero y el camillero vuelve, espera al paciente, todo esto fuera del área quirúrgica, ¿no? Fuera del quirófano. Lo espera el paciente, se hace el traslado de camillas, el traspaso de camillas y lleva al paciente hacia la sala donde está internado. Si existiera un camillero, a veces en el Hospital San Luis hay camillero interno, que es el camillero que está dentro del área quirúrgica junto con nosotros. Bueno, ese camillero es el que se encarga de recibir al paciente, lo lleva a la sala de recuperación, luego lo lleva hasta el quirófano. Una vez que finaliza la cirugía, lo busca en el quirófano, lo lleva a la sala de recuperación y luego lo
prepara para que venga el camillero externo y lo lleve hacia la sala. Para ir finalizando la clase, les voy diciendo que cada uno del personal que trabaja en el área quirúrgica es un eslabón de una cadena muy grande. Si falta uno de estos eslabones, la cadena no puede funcionar correctamente. Por eso les nombré los diferentes tipos de personal y qué es lo que realiza cada uno, y se necesitan vitalmente unos a otros para poder llevar a cabo el trabajo en equipo, porque justamente eso es lo que lleva al éxito de una buena cirugía o de la buena realización en un trabajo como es el área quirúrgica, es el trabajar en equipo. Hay personal que yo no les nombré porque en realidad pueden o no estar, depende del hospital, depende del quirófano, depende de la magnitud del quirófano. Una es la preparadora de material, que es la que se encarga de todo el lavado y acondicionamiento del material e instrumental que se utiliza en la cirugía. El personal de preparación de instrumental nosotros lo tenemos a la mañana solamente, o sea que en el turno tarde, en turno noche o fines de semana, el material, el instrumental, lo lavamos y lo acondicionamos nosotros. El personal de administración, o sea, la parte administrativa, están las secretarias, pero ellas también solamente están en el turno mañana y son las encargadas de toda la planificación, licencias, faltas, algún pedido especial, toda la parte de administrativo del área quirúrgica. Ellas pueden o no estar, depende del hospital, depende del quirófano. En el Hospital San Luis, hay secretarias y hay preparadora de material. Espero que les sea útil la clase, que la hayan entendido. Quedo a su disposición. Les mando un saludo y espero que esta forma y esta didáctica de dar las clases con el audio sirva de ayuda y no se asemeje, pero por lo menos se acerque lo más que se pueda a una clase presencial.